Biblia y oración para una ciudad necesitada de compasión y misericordia de Dios. Saludos a todos ustedes en este su canal Biblia y Oración desde la parroquia de Santa Gertrudis en la diócesis de Engativá. Para hoy viernes 24 de abril del año 2020. Estamos en el viernes de la segunda semana de Pascua. Escuchemos atentamente las lecturas de este día. De los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento, y dijo a sus colegas: Israelitas, tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres, pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres, pero a él lo mataron, y a todos los que seguían los dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión, y también él pereció, y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente, os aconsejo que no os metáis con estos hombres, sino que los dejéis en paz, porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada, pero si viene de Dios, no lo podréis disolver, y os exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres, y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús, y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes se dio para ayudarte. Los dos hiciste que ya no hubiera hambre. Los dos hiciste que ya no hubiera hambre. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados.
«¿Pero qué es esto para tanta gente?». Jesús les dijo: «Hagan que la gente se siente en el suelo». En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos les dijo a sus discípulos: «Recojan las sobras, que no se desperdicie nada». Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: «Este sí es el profeta que debía venir al mundo». Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los testimonios que hemos escuchado durante la semana de los apóstoles en torno al resucitado nos hace actualizar, hacer memoria de el misterio de Dios en la persona de Jesucristo. Veamos cómo los apóstoles, primero que todo, ellos de alguna manera predicando la palabra de Dios se sienten seguros, firmes, no tienen miedo porque han recibido la fuerza del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante dentro de esta comunidad israelita y propiamente dentro de las autoridades religiosas. Gamaliel se reúne con el grupo de fariseos y les hace caer en cuenta que no hay que meterse uno en el proyecto o en el proceso de Dios, en la obra de Dios. Es muy peligroso cuando uno se mete y se atraviesa en la obra de Dios. Las cosas pueden salir mal. Si son cosas de hombres, todo se acabará. Pero si es obra de Dios, permanece y se mantiene firme. Y ahí es donde uno descubre cuando la obra de Dios está en medio de nosotros, que permanece, que dura. Un ejemplo de ello, la familia, el amor de la familia. La familia nace de la obra de Dios, porque fíjense, tantos siglos de existencia y la familia todavía se mantiene a pesar de las diferentes crisis. Veamos también el amor de un hombre hacia una mujer, el amor de amigos, el amor de las amigas, se mantiene. Y por más de que hayan tergiversaciones, ideologías y tanta cosa en contra del amor, la obra de Dios se mantiene. La iglesia como comunidad cristiana, como esa presencia de hombres y mujeres bautizados, se mantiene, porque la fuerza del Espíritu Santo la sostiene. Recuerden ustedes las palabras de Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aún la iglesia, a pesar de la crisis, a pesar de que los integrantes la hemos puesto en situación difícil, pero la iglesia se mantiene, a pesar de las persecuciones de tantos años, tantos siglos, y que aún todavía existen esas persecuciones, la iglesia se mantiene. Por tanto, aprendamos que la obra de Dios perdura, la de los seres humanos pasa, se acaba. Una segunda enseñanza que nos transmiten los apóstoles es que ellos hacen memoria de la forma como Jesús da de comer a la multitud. Cuando la persona es obediente y fiel a las enseñanzas de Dios, tiene para comer, tiene para subsistir, tiene para vivir, tiene techo, tiene trabajo, tiene educación. Y más aún, yo siempre lo he dicho y no me falla en eso, y es que Dios nos da muchas veces sin nosotros merecerlo. Nos da muchas cosas tan bonitas, tan hermosas, sin aún pedírselas. He aquí pues la muestra de la multiplicación de los panes. Bien dice el evangelista que sabía Jesús lo que iba a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Y por eso cuando muchos se quieren meter en el proyecto de Dios, en la obra de Dios para acabar con los pobres, Dios no se deja tumbar. Dios no deja que cubra o lo eclipse la corrupción. Su luz prevalece, su luz
alumbrará y pondrá al descubierto las obras malas del ser humano. Por lo mismo, se nos pide que no desperdiciemos. En esta época y en todo momento, recordemos no desperdiciar la comida, no botarla, no desperdiciar los momentos alegres, no desperdiciar tantas situaciones tan hermosas que se nos dan con la quejadera, con el pesimismo, porque lo perdemos. No perder, no desperdiciar las oportunidades de estudio, en el caso de los escolares u universitarios. No quejarnos tanto del trabajo, porque uno por tanto quejarse probablemente perdamos la oportunidad laboral y nos quedamos sin el sustento. No quejarnos de la vida, antes al contrario, dar gracias, que nada se desperdicie, nos recomienda el Señor. Y por último, Jesús nos da a entender, al final el evangelista Marcos ve cómo Jesús se escabulle entre la multitud porque a Jesús no le gusta la fama. Dice claramente el evangelista que Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. A Dios no le gusta la fama, a Dios no le gustan los espectáculos, a Dios no le gusta la farándula, nada de eso. A Él le gusta es el anonimato, pero que su obra se haga efectiva. De igual forma Él quiere que nosotros trabajemos de esa manera. Trabajemos anónimamente. No vayamos tocando la trompeta por delante. En otro pasaje nos dice Jesús, como hacen los hipócritas, para que todo el mundo se dé cuenta y nos alaben. No, que se alabe la obra de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir lo que Él quiere. Somos unos pobres siervos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Terminemos esta reflexión, queridos hermanos, entrando en oración. Señor, tú eres nuestra luz y salvación. ¿A quién podemos temer, Señor? Tú eres la defensa de nuestra vida. ¿Quién estará en contra nuestra? ¿Quién nos hará temblar? Señor, queremos pedirte en esta mañana habitar en tu casa por los días de nuestra vida y al final de ella gozar de tu templo celestial para alabarte, para bendecirte. Danos la gracia todos los días, Señor Dios nuestro, de agradecerte por tu obra maravillosa y que nunca nosotros interrumpamos esa obra maravillosa que nos has dado. Señor Dios nuestro, gracias por este día, gracias por este compartir. Y recibamos la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. No olviden una oración por este equipo de trabajo y clique la campanita, suscríbase, regálenos nos gusta y comparta esta evangelización con sus amigos y familiares.